100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Hola a todos, bienvenidos a 100% Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un tema fascinante, un tema que ha despertado la curiosidad de mucha gente a través de los siglos. A lo largo de los siglos ha presentado debates porque con respecto a esto se ha dicho mucho, se han cometido excesos. Y el tema que quiero desarrollar o hablar con ustedes es responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo? Este es un tema que, como te dije recién, ha causado muchas preguntas, cuestionamientos. Algunos a través de la historia han tratado de saber, determinar cuándo se llevarán a cabo estos acontecimientos finales. Y por eso quiero, en primer lugar, con respecto a esto, decirte que no te voy a dar fechas, ni te voy a decir nada por el estilo, porque es uno de los errores más frecuentes que se hacen con respecto a estos temas, es dar fechas, hacer cálculos de cuándo podría ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, pero nosotros vamos a mirar esto. O vamos a tratar de responder a la pregunta ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Y con respecto a cuándo va a suceder esto, en una oportunidad los discípulos le dijeron a Jesús ¿cuándo van a ser todas estas cosas? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? Y él les dijo, Jesús les responde en Hechos capítulo 1 versos 7 al 9 y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí está más que claro que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, mire, a ustedes no les toca saber esto, porque el Padre solo sabe esto y está en su potestad. Ustedes ocúpense de lo siguiente: reciban el Espíritu Santo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es la tarea que nosotros tenemos como Iglesia del Señor Jesucristo. Hablar de que el Señor Jesús es el Salvador del mundo, que el hombre, apartado de Dios, está en pecado. Si muere en pecado, se va a enfrentar a la condenación eterna, a la separación eterna. Pero si la persona reconoce que necesita un Salvador, que Jesucristo es el Salvador provisto por Dios para que podamos acercarnos a Dios, recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, la persona que estaba muerta recibe vida y tiene esperanza, tiene salvación, tiene la seguridad de su salvación, de vivir una eternidad junto a Dios. Y esa es la tarea que nosotros tenemos como iglesia, nuestra responsabilidad, predicar. Y el tiempo y los sazones y los detalles de cuándo serán todas estas cosas de tiempos finales no nos toca a nosotros. En otra oportunidad, el Señor Jesús, respondiendo a una pregunta similar, les dice, bueno, esto yo no se los puedo decir, muchachos, porque solo el Padre Celestial lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en los cielos saben. Entonces, ¿qué pretensión tenemos nosotros los seres humanos de tratar de dilucidar, de dar fechas y decir el día, la hora o el momento en que Cristo vendrá? Si la palabra de Dios nos dice que no nos corresponde a nosotros saber el tiempo, no es algo en lo que deberíamos entrometernos. Pero parece a propósito, cuando Dios nos dice, mira, esto no te ocupes, ahí es donde queremos excavar, queremos saber
Y Él nos dice, no te toca a vos saber esto. ¿Sí? Esto está reservado para el Padre Celestial. Pero sí hay cosas que podemos saber. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Estas dos cosas, estos eventos con frecuencia son confundidos. En primer lugar, decirte que la doctrina de la segunda venida de Cristo contiene varios eventos, ¿sí? No es la segunda venida de Cristo que Cristo viene a la tierra a reinar por 1000 años. No es solo eso. La doctrina denominada la segunda venida de Cristo contiene varios eventos importantes como, en primer lugar, el arrebatamiento, que es el momento cuando Cristo viene en las nubes a llevarse a su iglesia, a sus escogidos, como se encuentra en algunos pasajes que vamos a mirar a continuación, y comienza una etapa denominada la Gran Tribulación. Luego de la Gran Tribulación, Cristo viene a destruir esas fuerzas del anticristo y viene a reinar con su iglesia durante 1000 años. Esta es una de las interpretaciones que se tienen sobre la segunda venida de Cristo, que es un evento o que es una doctrina que contiene varios eventos importantes. Entre ellos está el arrebatamiento, la gran tribulación y también la venida presencial de Cristo con sus santos para gobernar durante 1000 años. Entonces, estos tres eventos se denominan la segunda venida de Cristo. Pero hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la venida de Cristo luego al final de los tiempos con su iglesia, con sus santos, donde Él va a reinar durante 1000 años. Con frecuencia, arrebatamiento y segunda venida son confundidos. Y es difícil determinar si un versículo de la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar algunos versículos, yo te los voy a mencionar, los voy a leer, pero sería interesante que puedas, mientras comparto estos versículos, pausar el audio de esta charla, si podés hacerlo, y buscar el texto bíblico, marcarlo, fijarte. Podrías hacer una marca señalando de que ese pasaje se refiere al arrebatamiento, mientras que el otro pasaje se refiere a la segunda venida, que sería cuando Cristo viene a reinar con su pueblo, con sus santos durante 1000 años. El estudio de la profecía bíblica sobre los últimos tiempos es muy importante y tenemos que aprender a diferenciar entre estas dos cuestiones o entre estos dos eventos, ¿sí?, separados que vamos a mirar a continuación. Como te dije hace un momento, el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, es decir, a todos los creyentes en Cristo que están en la tierra. Este evento, el arrebatamiento, se describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, y Primera de Corintios 15, del verso 50 al 54. Y lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Muy, pero muy interesante esto, Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, aquí está este evento, el arrebatamiento. Los que murieron en Cristo resucitarán. Primero tendrán un cuerpo glorificado y luego nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Él no desciende a la tierra, sino que en las nubes ocurre este evento que es solo para la iglesia del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Vamos a leer: pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está diciendo que no todos vamos a morir. Está hablando de este evento, el evento en cuando Cristo regresa a buscar a su iglesia. Hay algunos que ya durmieron en Cristo, pero otros estaremos vivos. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando del mismo evento. Dice, porque es necesario que esto corruptible, es decir, la carne de aquellos que están vivos todavía, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí vemos el mismo evento en dos versículos diferentes. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida, en cambio, es cuando Jesús regrese a la tierra para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Este evento se describe en Apocalipsis 9, versos 11 al 16. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravilloso pasaje, glorioso pasaje. Está haciendo referencia a esta segunda venida donde Cristo viene a vencer, a destruir el mal y establecer su reino que durará 1000 años. Las diferencias importantes entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son las siguientes, porque hay cosas que son distintas. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Lo leímos en Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la segunda venida, los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguirán en caballos blancos. ¿Sí? Está hablando de los creyentes.
Ya están vestidos de lino fino, blanco, limpio, en caballos blancos. Sí, es diferente, se dan cuenta, ¿verdad? La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación que se menciona en los capítulos de Apocalipsis del 6 al 19. Te invito a que leas estos capítulos que son tan importantes, pero el arrebatamiento ocurre antes de esa gran tribulación. Por ejemplo, uno de los pasajes por los cuales decimos que la iglesia no pasará por la gran tribulación es porque Dios, como dice Primera de Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira, esa gran tribulación, ese dolor, no somos puestos para la ira, ¿sí?, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, también nos dice algo muy hermoso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una promesa que el Señor le da a la iglesia, a su pueblo fiel, a su pueblo santo. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y otra diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en el milenio es que el arrebatamiento será secreto, será instantáneo, como leímos en 1 Corintios 15, del 50 al 54, que será en un abrir y en un cerrar de ojos, algo instantáneo. En cambio, la segunda venida será visible para todos. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Mateo 24, versos 29 y 30 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Sí, dos cosas diferentes. ¿Por qué es importante entonces hacer esta diferenciación y marcar o remarcar que uno es un evento y otro es otro evento? Bueno, porque si fueran un mismo evento, los creyentes, los hijos de Dios, deberían pasar por la gran tribulación que mencionamos ya en Primera de Tesalonicenses y en Apocalipsis. Pero Dios nos promete que no vamos a pasar. O sea, hay una diferencia. Si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo fueran un mismo evento, entonces el arrebatamiento, ese evento que espera la iglesia, no sería algo inminente como cuando viene el ladrón en la noche, cuando el Señor dice que su venida será como ladrón en la noche, que estemos preparados. Porque, según nos enseña Mateo 24, del verso 4 al 30, hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. ¿Sí? Pero está hablando ahí en Mateo 24 de ese evento futuro, de esa segunda venida cuando todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento todo es inminente. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Bueno, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. En los capítulos 6 al 19, en ninguna parte se menciona la iglesia durante esta gran tribulación, llamada también tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque la iglesia estará en la presencia del Señor. El arrebatamiento y la segunda venida son eventos similares pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos al fin de los tiempos, sin embargo es de crucial importancia reconocer las diferencias. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios, antes de la gran tribulación.
La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a esa gran tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Bueno, hay mucho más para poder compartir, pero creo que hasta aquí hemos sido bastante claros. Espero que esto también despierte tu curiosidad, puedas introducirte más en estos temas maravillosos. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, seguirnos en las redes sociales y compartir con otros estos mensajes. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.